Palabras de alegría y esperanza. Cuarto domingo del tiempo ordinario, año B. Es el Evangelio de Marcos, el comentario del padre Fernando Armelini. Buenas tardes a todos. La semana pasada hemos oído a Jesús decir: el tiempo ha acabado, el reino de Dios está aquí. Conviértanse y crean en el Evangelio. Fue la propuesta que hizo después de haber sido bautizado por Juan, y que había sido señalado por el Bautista como el Cordero. Ahí tienen al Cordero. Daba comienzo a un mundo completamente nuevo, en un mundo donde la gente se comportaba como fieras, buscaban de someter a los demás. Llega un mundo que es completamente nuevo y es exactamente lo opuesto. El Cordero, que entrega totalmente su vida, no se la quita a los otros, la dona. Propone un mundo nuevo. Y dos pares de hermanos han aceptado su invitación a seguirlo. Hoy encontramos a estos 5 juntos que comienzan a moverse. Y en Cafarnaún se dirigen hacia la sinagoga, porque es la mañana del sábado y como buenos israelitas van a participar en la liturgia de la sinagoga. He pensado en presentarles el lugar donde ha tenido lugar el episodio que dentro de poco escucharemos. A mi espalda ven la sinagoga de Cafarnaún. No es la del tiempo de Jesús, esta es muy hermosa. Está construida con piedras que no son del lugar. Las piedras del lugar son todas de basalto. Las casas de Cafarnaún del tiempo de Jesús eran de basalto, oscuras. Estas son piedras que vienen de lejos. Como decía, esta sinagoga no es del tiempo de Jesús, es muy posterior. Esta es del siglo IV y llama la atención porque está construida en Cafarnaún, que era un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes. Una sinagoga tan hermosa, lo más probable es que fuera construida por la comunidad judía en una posición más elevada respecto a la casa donde se reunía la comunidad cristiana, cerca de la casa de Pedro, que se encuentra al lado. La han construido quizás en un periodo de conflicto entre las dos comunidades, la judaica y la cristiana. Los judíos la habían construido para mostrar su superioridad, y se especula que ha sido financiada por Juliano el Apóstata. Luego los cristianos, en el siglo V, respondieron con una construcción de una estupenda iglesia octogonal que ha ofuscado incluso la belleza de esta sinagoga. Sigamos. Vamos a localizar la sinagoga del tiempo de Jesús. La ven a mi espalda. En la parte superior ven las piedras que no son del lugar, son las de la sinagoga del siglo IV. Y a la base ven el fundamento con piedras de basalto de la sinagoga del tiempo de Jesús. Por tanto, vamos a localizar antes que nada esta sinagoga, pues allí ha tenido lugar el episodio que pronto será narrado. Luego de haber presentado la sinagoga, vamos a localizar el lugar donde estaba la casa donde Jesús ha vivido prácticamente los 3 años de su vida pública, la casa de Pedro. Pero antes recordemos el comienzo de este Evangelio según Marcos. Jesús es bautizado en Betabara, donde el Jordán desemboca en el Mar Muerto. Y después del bautismo,
Jesús da comienzo a su vida pública. No regresa a Nazaret, sino que va a Cafarnaún. En Betabara, donde Jesús fue bautizado, encontró a Andrés. Con toda probabilidad fue el mismo Andrés el que lo invitó a ir a Cafarnaún. Jesús decidió cambiar su residencia, de no comenzar su vida pública en Nazaret, sino de desplazarse a Cafarnaún, un lugar más receptivo de la novedad que él anunciaba. Veamos dónde Jesús se ha establecido en el puerto de Cafarnaún. Observen la indicación de la sinagoga. Luego viene indicado el lugar donde estaba el vecindario, donde estaba la casa de la familia de Pedro y de Andrés. Se encuentra bajo la cúpula de esta iglesia de un arquitecto italiano, Ildo Aveta. Allí estaba la casa donde Jesús transcurrió prácticamente los 3 años de su vida pública. Y la habitación más grande que las otras, 8 por 8 metros cuadrados, fue luego transformada por la primera comunidad cristiana en lugar de encuentro y de celebración de la Eucaristía semanal. Les he indicado antes dónde se encontraba, y aquí notan que está un poco más debajo de la sinagoga. El lugar de 80 por 80, donde se alzaba la casa de toda la familia de Pedro y Andrés, era el último vecindario de Cafarnaún frente al lago de Tiberías, lago de Genesaret o lago de Galilea. Cafarnaún se extendía, para darles una idea de este pueblo, porque lo volveremos a encontrar este año al leer el Evangelio de Marcos, se extendía unos 300 metros a lo largo del lago y unos 200 metros hacia el interior. Y con estos datos podemos calcular el número de habitantes, unos 1000. Y es muy fácil establecer dónde terminaba el pueblo, porque donde comienza el cementerio tenemos el negativo que señala dónde acaba el pueblo habitado. Después de esta presentación del lugar, oigamos ahora la lectura del episodio que ha tenido lugar en esta sinagoga. En aquel tiempo llegaron a Cafarnaún, y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. El grupo de los 5, Jesús con los 4 discípulos, van hacia la sinagoga y comienza la celebración. Un rabino organiza el encuentro. Luego cualquier judío adulto puede ser invitado a hacer la lectura. Se leían 2 textos de la Biblia. El primero se sacaba de la Torá y el segundo de un texto de los profetas que servía de comentario al texto de la Torá. El que leía el texto de los profetas, si quería, podía hacer un comentario, una homilía, dar una explicación del texto leído. Y Jesús fue invitado a hacer la segunda lectura
y luego también a dar una explicación. De hecho, allí en Cafarnaún, aquel sábado, Jesús hace también la homilía. No sabemos qué texto ha leído, pero hace el comentario. Dice el evangelista que todos estaban sorprendidos por su enseñanza, porque enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo hacían la homilía los escribas? De una manera muy sencilla, repetían lo que los famosos rabinos habían dicho sobre aquel asunto. Y a nadie se les ocurría dar una interpretación personal, hubiera sido una señal de orgullo. No, bastaba citar lo que ya había sido dicho. Jesús, en cambio, dice el texto, habla con autoridad. Nosotros veremos el efecto de esta palabra. La palabra que era anunciada antes no incomodaba a nadie. Dejaban las cosas como estaban, todos tranquilos. Cuando llega la palabra de Jesús, tira por los suelos una situación que parecía tranquila. Fue muy provocadora, estimulante esta palabra de Jesús y proclamada con autoridad. ¿Qué significa anunciar con autoridad? Una palabra que molesta. Diría que también nosotros hacemos la experiencia cuando oímos el anuncio de la palabra del Evangelio, pero captamos que el que la anuncia está leyendo de un libro algo que no sabemos ni siquiera si él mismo está convencido. Incluso podría ser una lectura hecha por un ateo. No es incómoda, deja a todos tranquilos. Pero si en cambio se trata de una palabra que es anunciada y el que la escucha se incomoda inmediatamente porque siente que el que la anuncia ha sido a su vez cuestionado, transformado por esa palabra. Es una palabra que comunica, testimonia una experiencia de vida, convence. El que la anuncia ha estado claramente afectado él mismo por esa palabra y el que la escucha percibe que esa palabra es verdadera. Y él mismo se inquieta. Esa palabra ha creado en el que la anuncia algo nuevo y se anuncia con autoridad. Esta es la palabra fuerte que Jesús anuncia y, como veremos pronto, produce efectos prodigiosos. Y ahora se narra lo que sucede cuando es el mismo Jesús el que anuncia la palabra, no los rabinos que dejaban a todos tranquilos. La palabra de Jesús confronta las situaciones que son inaceptables, que deben cambiar. Y aquí tenemos la narración de la curación de un endemoniado, un hombre poseído por un espíritu impuro que es sanado. Es el primer episodio que se narra en el Evangelio de Marcos. Seguramente no es la primera curación maravillosa, cronológica, hecha por Jesús, pero el evangelista la coloca aquí al principio porque representa la síntesis de todo el trabajo de Jesús por la gente. Y nosotros buscaremos de encontrar en este relato el mensaje que el evangelista nos quiere dar. Jesús ha curado a una persona enferma. Pero la manera como el evangelista narra el episodio, el hecho que lo coloque al principio de su evangelio, se convierte en una parábola del mundo nuevo al cual Jesús está dando inicio. Oigamos cómo el evangelista narra lo sucedido.
En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Aquí tenemos la reacción a la palabra de Jesús. Inmediatamente. Algo que sucede de improviso. Un hombre que estaba sentado en la sinagoga, poseído de un espíritu impuro. Estaba sentado en la sinagoga. No es que haya entrado irritado. No. Estaba allí tranquilo y parece también que se trataba de uno que frecuentaba normalmente la sinagoga como los demás. En un cierto momento sucede algo que lo hace explotar con maldiciones. La palabra de Jesús lo ha provocado. Es una persona poseída de un espíritu impuro. Tratemos de aclarar esto. En tiempos de Jesús, la gente no tenía los conocimientos científicos que nosotros tenemos hoy. Algunas eran solo enfermedades. También ellos se daban cuenta que era una enfermedad. Si alguien tenía una herida y ésta se infectaba, no había ningún demonio. Era una enfermedad. Pero otras enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico, la epilepsia, la nefrosis, la esquizofrenia, que se presentaban especialmente cuando al mediodía el sol era muy fuerte, se decía que la gente tenía un mareo, un desmayo. Era el demonio meridiano que se posesionaba de una persona, aún en el Salmo. Este tipo de enfermedades ellos la atribuían a los espíritus presos, presentes en la persona. Se posesionaban de la persona. ¿Por qué se los llamaba impuros? Pues porque ellos distinguían dos mundos. El mundo puro, el de Dios, el de la vida, y el mundo impuro, donde reinaba la muerte, lo opuesto del mundo de Dios. Este mundo de la impuridad era el reino de los espíritus impuros, el de la no vida, el de la negación de la vida, y tenían su sede, que era en el mar. Recordemos a los espíritus impuros que entran en los cerdos y luego acaban yendo a su casa, al mar. Era la concepción que ellos tenían en aquel tiempo. Recordemos, por ejemplo, a Lucas cuando narra la curación de la suegra de Pedro. Dice que Jesús ha regañado a la fiebre para hacerla salir de la suegra de Pedro. Era la mentalidad del tiempo. Era el lenguaje que ellos empleaban, pues tenían esta concepción sobre cierto tipo de enfermedades. Por tanto, no pensemos en los diablillos que hemos imaginado y que luego deben ser echados por nuestros exorcistas de hoy. No. Era el lenguaje de aquel tiempo de acuerdo a la concepción científica que ellos tenían. Las religiones de la antigüedad recurrían con frecuencia a la práctica de exorcismos para echar fuera estas fuerzas contrarias a la vida que ellos personificaban en demonios. Esto es lo importante. Eran fuerzas que deshumanizaban, que impedían la vida plena de una persona. Eran expulsados.
utilizaban fórmulas execratorias para mandarlos fuera. Invocaban ciertos personajes. Recordemos que en el Evangelio había algunos que lo habían invocado incluso al nombre de Jesús para expulsar a estas fuerzas contrarias a la vida. Bien. Aclarado esto, regresamos ahora a la vivencia del hombre poseído por un espíritu impuro. El texto dice que este espíritu impuro estaba dentro, estaba realmente poseso en él. Esto es, estaban presentes en él fuerzas de muerte que lo dominaban al punto de destruirlo como persona. Su vida no era humana. Tenían estas fuerzas que habitaban y que lo reducían a una condición que no era la humana. Luego de haber dicho que existían dos esferas, la esfera de la pureza, la de Dios, la de la vida, y la esfera donde dominaban los espíritus impuros, comprendemos que lo que en cierto momento Jesús habla del reino del maligno, de Belcebú, el hombre fuerte que detenta un poder, pero entonces llega otro más fuerte que derriba la puerta de la casa y toma posesión del reino de fuerzas contrarias a la vida. En este encuentro, las fuerzas del mal y de la no vida reaccionan, quieren perpetuar el reino de su mano. De hecho, nosotros sentimos esta posesión de las fuerzas de la impureza que reaccionan. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a arruinarnos? Aquí se ve claramente que no era solamente un demonio, eran muchos demonios, muchas fuerzas que lo deshumanizaban. Estas fuerzas querían seguir manteniendo su reinado sobre este hombre. Tratemos de dar un nombre a estos demonios que deshumanizan. No se trata de los diablos con cuernos, no. Son estas fuerzas del mal que si tú las dejas estar, que si tú no las haces desaparecer, entonces estas te deshumanizan. Pensemos en las pasiones no controladas que te llevan al egoísmo, a hacer eso que te da la gana, pero te deshumanizan si tú no te sirves de estas pulsiones que tienes en ti mismo para lograr aquello que te humaniza, esto es, el amor, el impulso al odio, el relegamiento egoísta sobre sí mismo, la injusticia, la violencia. Estas fuerzas te llevan lejos de una vida realmente humana. ¿Qué hace Jesús? He dicho antes que Jesús ha curado a un enfermo, pero debemos leer esta primera narración como una parábola de toda la obra que Jesús desarrolla por el hombre. La suya es una palabra que echa fuera estos demonios que le impiden ser realmente y plenamente persona. ¿Qué hace Jesús? Con su palabra dice que estas fuerzas del mal que deshumanizan, le dice, calla y sal de él. Tratemos de explicar lo que significan estos dos imperativos que Jesús utiliza. Jesús dice a estas fuerzas del mal, calla. Pongamos algunos ejemplos para entender mejor. Tomemos un demonio impuro que está presente en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros deberá identificar estas fuerzas del mal
estos demonios que están presentes y que nos impiden ser nosotros mismos, de ser realmente personas. Por ejemplo, el orgullo. ¿Qué te dice este demonio del orgullo? Te dice, debes mostrar quién eres, que eres superior a los demás. Los demás no son nadie en comparación contigo. Deben inclinarse y deben mostrar la señal de tu sumisión. Es lo justo, porque tú mereces ser una persona honrada. Eres más inteligente, más bueno que los otros y los demás lo deben entender. Por tanto, hazte valer. Esto es lo que sugiere el demonio del orgullo. Domina sobre los demás. ¿Qué hace Jesús con este demonio? Calla. Es importante hacerlo callar, pues si lo dejamos hablar, Él nos convencerá de que tenemos razón, que está bien comportarse de esa manera, que para ser persona hay que saber imponerse, dominar. Calla. Hay que hacer callar a este demonio. De lo contrario, nos deshumaniza. Sal, porque no es tu casa. La persona no es casa para este demonio. Este es el demonio de las fieras, de la competición, el de buscar el ser más fuerte y superior a los demás. Es necesario hacerlo callar. Si lo dejamos hablar, nos convencerá de que tenemos razón, que es así como debe ser, porque todos reaccionan así. Y luego nos lleva a actuar de manera deshumana. La persona no es su casa. La persona está hecha para seguir la pulsión del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del amor. Pongamos otro ejemplo de demonio para comprenderlo mejor. El rencor. ¿Qué te dice este demonio del rencor? Te dice que si alguien te hizo un mal, no lo debes dejar pasar, lo debe pagar. Y hasta tanto tú no lo ves sufrir, debes retribuir el sufrimiento que él te ha hecho pasar. Lo mismo que tú has sufrido, también él o ellos o ella debe sufrir. El demonio del rencor te convence que es justo hacer esto. Te dice que es necesario, de lo contrario, psicológicamente, si tú no te vengas, te quedarás mal, tendrás depresión. Si no lo haces sufrir, el otro te puede llevar al homicidio. Tú no lo matarás, pero piensas, si le cae una enfermedad, no será algo malo. El mundo será mucho mejor si esa persona no existe. Y tú te transformas en un homicida. Este demonio que quiere la venganza, el demonio del rencor, te transforma en homicida, por tanto te deshumaniza. No debes dejarlo hablar. Calla, sal, porque la persona no es tu casa. La persona fue hecha para otro espíritu, no para el espíritu impuro. Impuro quiere decir que te lleva una vida deshumana. Veamos otro demonio, la pereza. ¿Qué te sugiere este demonio? Te dice que no te molestes en ayudar al que tiene necesidad porque tú ya has hecho tu parte. Te dice que cada cual se debe arreglar. No me debo molestar, yo ya hice mucho. Además están las estructuras, el Estado. ¿Por qué se las agarran conmigo? Lárguense, déjenme tranquilo, déjenme en paz. Si tú dejas hablar a este demonio, te convencerá que tienes razón, porque así reaccionan todos. Pero este es el razonamiento del mundo antiguo, no del mundo que Jesús propone. El mundo que Jesús propone echa fuera a este demonio, porque el espíritu que te humaniza es el que te hace estar disponible siempre, en todo momento, para responder a la necesidad del hermano. Tenemos otro demonio que es el peor de todos. Es el que te sugiere ideas inmundas sobre Dios. El Dios que castiga. Es el demonio el que te lo sugiere. El Dios que se ofende y te lo hace pagar si tú no le pides perdón.
Y este es un Dios que te agrada porque reacciona exactamente como tú. Pero este es un Dios demoníaco. No se te ocurra dejarlo hablar. Y tú te das cuenta cuando esto sucede. Te enojas si alguien lo hace callar a este ídolo que todos abrazan, porque es un Dios que te agrada, que se te asemeja. Calla y sal de ellos. Es una liberación que debemos dejar hacer a la palabra de Cristo. Es una palabra que nos libera de estos demonios. El demonio de la ira. Le damos la razón a nuestros escapes de ira sobre el cual luego perdemos el control. Pero ¿a dónde nos lleva después este demonio? Nos lleva a comportamientos deshumanos. Mata en nosotros la vida humana. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo hago para darme cuenta que llevo dentro estos demonios? Pues Jesús ha venido a liberarnos de estos demonios. Me doy cuenta cuando lo siento gritar, cuando llega la palabra del Evangelio y dentro mío hay una rebelión que quiere proteger el reino que es contrario a la palabra de Cristo. Siento este grito dentro mío que se revela, quiere decir que este demonio está dentro de mí. Pero la palabra de Cristo viene precisamente para humanizarme, para liberarme de todos los demonios que me llevan a un comportamiento que no son los de un hijo de Dios. Escuchemos ahora la conclusión del texto. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban, ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos. Él les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. He mencionado antes algunos demonios que podemos reconocer dentro de nosotros, esos demonios impuros, contrarios a una vida realmente humana. Están presentes en cada uno, pero no solamente presentes en cada persona, también están presentes en la sociedad. Están presentes en ciertas estructuras, en ciertas instituciones que son deshumanizantes, que nos hacen propuestas que no son las que nos humanizan. Y a veces tenemos la impresión, la sensación, de que se trata de demonios invencibles, sea a nivel personal o a nivel de estructuras. Cuando observamos ciertas situaciones que acontecen en el mundo, ciertas maneras de concebir la relación entre los pueblos, entre las personas, instituciones que son realmente diabólicas, frente a las cuales nos sentimos impotentes. Pensemos en pueblos enteros que están aplastados, que sufren hambre, y ciertas culturas, ciertas tradiciones que discriminan a los más débiles, que marginan a la mujer. Parecen que no las podemos tocar, que son invencibles. Son los poderes que poseen los medios de comunicación, poseen el poder económico. Bien, el texto del Evangelio de hoy nos dice que ninguno de estos demonios es inatacable cuando llega la palabra auténtica del Evangelio. ¿Cómo es que esta palabra es tan eficaz? Notemos que la gente no se maravilla del prodigio hecho por Jesús y la curación. Se maravilla de esta fuerza de la palabra
que llega a echar fuera a los espíritus impuros de una persona. Esta es la fe que se pide de nosotros. Si queremos ser verdaderamente humanos, personas, dejarnos humanizar, debemos dejar entrar esta palabra con esta certeza, que es suficientemente fuerte para poder hacer callar estos demonios y expulsarlos, pues nuestra persona no es su casa. Incluso las estructuras que parecen invencibles, si nosotros anunciamos esta palabra y la anunciamos con autoridad, también los demonios serán excluidos de estas estructuras e instituciones. Es una propuesta de fe que se nos hace hoy en este texto evangélico, donde surge la palabra del Evangelio, los demonios huyen. Reaparecerán porque quieren continuar con el reino antiguo, pero al final deben dejar espacio al reino de Dios que Jesús ha introducido en el mundo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.